Himno 433. El misterio oculto se me reveló, Cristo es la realidad de Dios. Dios en la vida hoy vivitaré, y su gloria manifestaré. Gloria, gloria, Cristo es vida en mí. Gloria, gloria, qué esperanza es Él. Hoy es el misterio en mi espíritu, mas con gloria llenará mi ser. Ya de que llegado en mi espíritu, hoy mi alma transformando está. Cambiará mi cuerpo como Él será, y todo mi ser lo igualará. Gloria, gloria, Cristo es vida en mí. Gloria, gloria, qué esperanza es Él. Hoy es el misterio en mi espíritu, mas con gloria llenará mi ser. En ese vida uno soy con Él, y con Él en gloria estaré. Por la eternidad yo le disfrutaré, en total conformidad con Él. Gloria, gloria, Cristo es vida en mí. Gloria, gloria, qué esperanza es Él. Hoy es el misterio en mi espíritu, mas con gloria llenará mi ser. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Señor, te damos gracias esta noche. Confiamos en tu deseo, tu voluntad, tu propósito, que sea cumplido, que sea satisfecho. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu dirección. Abre el misterio de tu economía esta noche, aún más de la manera que lo has hecho hasta ahora. Muéstranos ese camino para que tu iglesia pueda entrar en la realidad de tu verdad. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor Santos. Hoy entramos al mensaje número 6. Se fue bastante rápido. Conocer la verdad, ser absolutos en la verdad, en cuanto a la verdad, y proclamar la verdad en el presente siglo maligno. Y el título de esta semana es conocer y propagar la verdad actualizada del evangelio más elevado de la economía eterna de Dios según el ministerio de la era. Son palabras muy profundas, pero todas tienen un contenido muy especial. Y este es un bosquejo muy extenso, muy inclusivo. Así que tiene a su vez muchos misterios y muchos detalles que pudiéramos trabajar en él no una noche, una semana. Así que hemos preferido utilizar los títulos, pero amplificar algunas áreas que consideramos esenciales, especiales, de cada uno de los números romanos. Porque nuestro objetivo, como les he dicho siempre, no es únicamente repetir el mensaje, sino también excavar. Y siempre he estado diciendo esto. Resulta que esta semana, en el mensaje 6, el hermano menciona este asunto de que no es solamente abrir la mina, sino excavarla. Y ese ha sido nuestro objetivo, excavarla, ver
qué otros puntos, qué otros ángulos hay. Y este número romano 1 nos dice el recobro y la obra particular que Dios realiza en una era es el ministerio de esa era. El ministerio de la era ministra la verdad presente al pueblo de Dios y cita segunda de Pedro 1:12. La verdad presente también puede traducirse la verdad actualizada. Y queremos trabajar un poco sobre este asunto del ministerio de la era. Son términos no muy conocidos dentro del ambiente cristiano, pero sí muy conocidos dentro de la Biblia. Claro, los vamos a mencionar ahora como están en la Biblia. Cuando hablamos del ministerio de la era, estamos hablando de la enseñanza de los apóstoles, la cual era una enseñanza progresiva que se ajustaba a la revelación que el Señor iba ofreciendo. Los apóstoles a su vez tenían el compromiso con el Señor y con la iglesia de mantener la iglesia debidamente constituida y debidamente al día conforme a la revelación. Tito 1:9 dice: reteneró de la palabra fiel, la cual es conforme a la enseñanza de los apóstoles, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen. Es decir, Tito está diciendo que hay que retener. Eso utiliza aquí hay dos palabras que vamos a ver: retener y perseverar. Segunda, en Hechos 2:42 dice: perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y por último, Colosenses 1:25 dice, con relación a la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la mayordomía. Y aquí quiero otra vez tocar el término de la mayordomía, que en este caso es la misma palabra oikonomía que hemos estado discutiendo en el pasado. Es la misma palabra oikonomía. Lo único que aquí se traduce mayordomía desde la perspectiva de la responsabilidad. Ustedes, estoy seguro que en todos los países de habla hispana conocen lo que es un mayordomo. El mayordomo tiene la función de velar, cuidar, administrar la propiedad de su amo. Bueno, el Señor, aquí el apóstol Pablo dice que él es el mayordomo, pero también es el administrador, el que planifica ese ministerio, ese servicio que le fue dado. ¿Para quién? Para con vosotros. Pero ese ministerio que le fue dado para con la iglesia, dice, para completar la palabra de Dios. Esa expresión es muy contundente. Completar la palabra de Dios. Así que en los versículos de Tito y Hechos, como mencioné, hay dos palabras sobresalientes: retener y perseverar. Ambas palabras nos hablan de la importancia de mantener algo de gran valor para el sostenimiento de la vida de iglesia. ¿Y qué es lo que hay que retener y perseverar? La enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Por eso en primera de Pedro 1:12 dice: por esto siempre estaré recordándoos estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Qué maravilloso esa expresión de Pedro. Pedro volvía y les traía, y le volvía y les hablaba, y volvía y les hablaba, para que estuvieran claros en la verdad presente. Se parece un poco a nosotros. Nos gusta confirmar, nos gusta volver a traer, hasta que finalmente lo vemos. ¿Por qué? Porque la verdad presente es dinámica, nunca es estática. Por eso falta la enseñanza y la comunión
por eso hace falta la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Sin esa enseñanza y sin esa comunión, entonces se detiene completamente la visión de la iglesia. Por los años 90 tuve la bendición de vivir en Anaheim y durante ese tiempo el hermano Lee todavía estaba vivo. Y siempre había una característica especial cuando el hermano compartía. Cuando el hermano compartía, no hubo una sola vez que algo fresco y nuevo saltara en el mensaje. Algo fresco y nuevo siempre salía en el mensaje. Era una fuente, el bosquejo estaba ahí, pero cuando él hablaba, algo fresco siempre salía. Y a veces salían cosas que nunca habíamos escuchado. Ese era un buen testimonio de lo que es la verdad dinámica que imparte la enseñanza de los apóstoles. Así que el hermano Ni el hermano Ni perfeccionó al hermano Lee, y ambos excavaron, ambos entraron, y especialmente el hermano Ni inicialmente excavó y buscó muchas verdades perdidas por siglos. Él invirtió mucho dinero en su juventud en libros, que tenía contacto con una librería en Inglaterra, que le enviaban los libros que le llegaban usados, de este tipo de enseñanza teológica, y él se los enviaban directo. Así que dicen que acumuló más de 3,000 libros. Así que su vida era trabajar y estudiar y entrar en esas verdades. Eso hizo que este hermano tuviera una visión completa, no solamente de una revelación particular de él, sino una visión completa de la revelación que el Señor había estado hablando, pero por falta de la enseñanza de los apóstoles, esas verdades quedaron fraccionadas y no fueron traídas al cuerpo de Cristo. Así que hoy nosotros estamos sobre esa base. Y lo que se nos ha legado a nosotros es extenso y es profundo. El querido hermano Andrew Yu, que partió con el Señor, dijo en una cierta ocasión: hacen falta varias vidas para poder entrar en toda la palabra y revelación legada a nosotros por estos hermanos. ¿Qué les parece? Varias vidas para poder entrar completamente en todo eso. Así que hoy podemos entrar y podemos profundizar en lo que el apóstol Pedro le llama la verdad presente, que está mantenida y está sostenida hoy por la comunión de los apóstoles mediante el ministerio de la era, que hoy se mueve de manera corporativa. Así que tenemos ese privilegio. Por eso no hay escasez de la palabra. No hay escasez de la palabra. Por eso podemos excavar y podemos encontrar muchos tesoros, mucho oro. Así que, ¿por qué es necesario que entremos? Que los hermanos entraron en este tema de la verdad. Por la gracia del Señor, estuve compartiendo con ustedes en los pasados 5 mensajes básicamente la misma introducción. ¿Por qué? Por lo menos enfatizando un punto crucial. Y es que el mundo entero entró en un caos por causa de la caída de Satanás y la caída del hombre. Así que hoy, al presente, estamos entrando y viendo todavía los efectos de eso en el mundo. Y en Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Esa es la condición actual de nuestra sociedad. Esa profecía de Isaías, que luego el apóstol Pablo la profundiza, el apóstol Pedro la profundiza, Juan la profundiza, es una realidad que ha progresado, que se ha movido más profundamente y está lanzando la base del anticristo y está operando más y más. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, todo lo que tiene que ver con el ministerio del Nuevo Testamento, aún entre los cristianos hay discrepancia y lo rechazan. Los inconversos no tienen ningún interés. Para ellos todo eso es mentira, como dice Isaías. Para ellos todo eso es engaño. Eso no sirve. Esa es la condición actual. Así que desde la encarnación de Cristo y luego la expresión de Cristo para producir la iglesia en Pentecostés, ya en la muerte de Juan, las 7 cartas que Juan envía a las 7 localidades de aquella época estaban mandando una señal. Estaban mandando una señal. Esa señal era que había degradación. La iglesia estaba perdiendo su primer amor. La iglesia estaba mezclándose con cosas que no eran Cristo. Y aquello fue una señal de luces rojas para mostrar hay problemas con las iglesias. Eso se desarrolló y creció. Por eso en Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y aquí viene una palabra de esas que saltan de momento, y uno lee algo muchas veces y de momento salta. Y esta palabra me saltó a mí en estos días. Para rescatarnos del presente siglo maligno conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que aquí esta palabra rescatarnos tiene un gran significado y un gran peso. Y vamos a entrar en ella más adelante. Vuelvo y repaso. Dado a la primera caída de Satanás, que trajo la ruptura de la unidad del universo y el descabezamiento del universo, eso entonces produjo 4 caídas más. La primera caída fue la primera pareja que al no ejercitar su espíritu humano, entonces el enemigo pudo engañarlos, pudo seducirlos y ellos salieron fuera de la atmósfera divina. La segunda caída fue producida por Caín. Esta vez Caín, al usar su alma, al dejar que la ambición y la envidia entraran en su ser, fue invadido por el enemigo. La tercera caída es cuando el Señor declara que el hombre se convierte en carne al permitir que el enemigo le posesione su cuerpo físico, contaminándole con unos seres satánicos que producen unos gigantes llamados Nefilim, que continúan convirtiéndose en transmisores de espíritus malignos y se siguen mezclando con los hombres, al punto que Dios tiene que detener esa proliferación, que era el plan del enemigo, crear otra segunda capa de seres, además del hombre, que básicamente le representara a él. Dios la destruye entonces con el diluvio. Y luego del diluvio viene otra cuarta caída, que fue
la edificación de la Torre de Babel, que en cierta medida duplica otra vez la caída de Satanás. Cuando el hombre procura crear algo que alcance a Dios, que rete a Dios. Entonces Dios tiene que producir una división entre el hombre para que no sean uno en la maldad y se producen los lenguajes. Así que la primera caída más las otras 4 introdujeron nuevamente las tinieblas, la corrupción en la esfera humana, a tal punto que el hombre es inyectado profundamente con los genes mismos de Satanás. Y les he traído este versículo varias veces porque es muy contundente. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero este no se lo había traído, aunque sé que lo han escuchado, pero vea los detalles. Y también le dice a Pedro en Mateo 16:23, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Pedro trató de interrumpir el proceso del sacrificio de Cristo bajo el pretexto de que lo quería defender y proteger, pero el Señor pudo identificar quién estaba hablando. Y le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y ahora le está hablando a Pedro, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Cuando nosotros ponemos la mente en las cosas físicas, fuera de la esfera de Dios, entonces quien se mueve es Satanás. ¿De dónde salió todo eso? El enemigo tenía ya usurpado esa atmósfera del hombre. Por eso necesitamos entonces abrir nuestros ojos espirituales para ver en dónde estamos y hacia dónde nos lleva el Señor. Según Tesalonicenses 2, del 7 al 14, vemos el desarrollo de este proceso y quién sostiene eso. Y dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, y como saben, me gusta apoyar todo lo que digo con las escrituras porque no hay mejor cosa. Porque ya está en acción, qué expresión más interesante, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si usted busca la palabra en el diccionario, iniquidad implica moverse fuera del orden, fuera de la ley. Es decir, hay un orden espiritual, pero hay algo que Pablo le llama el misterio de la iniquidad, que se mueve fuera del orden de la vida, se mueve fuera del orden de Dios, se mueve fuera del orden de la realidad. Y ya está en acción ese misterio. Ese misterio es el que hace que las personas llamen a las cosas buenas malas y a las malas buenas y a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y el 8 dice, entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su venida. Y ya saben el proceso de la segunda venida del Señor, la batalla de Armagedón, los ejércitos de la tierra y los ejércitos celestiales se juntan en un último empuje y son destruidos. Inicuo, cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Mira esa expresión. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En estos días, presumo que acá en Colombia, igual que acá en Estados Unidos, han visto un cambio en un gobierno que originalmente era aliado de los Estados Unidos y Estados Unidos lo estaba sosteniendo por más de 20 años. Y al retirar los ejércitos, entonces las fuerzas opuestas entraron e invadieron. Y ahora hay un caos, se puede decir un caos, de todos los norteamericanos que están ahí en ese país y todos los aliados tratando de salir. Y si se recuerdan de la palabrita que les mencioné de Gálatas, para rescatarnos del presente siglo maligno. Bueno, siempre que vi a esos aviones llegar y todo el mundo tratando de entrar, me dio esa sensación de el Señor rescatándonos de este presente siglo maligno. Claro, ellos, los que no son naturales de allí y participan de la filosofía del nuevo gobierno, no les importa. Pero los que no están desesperados por salir. ¿Saben por qué están desesperados por salir? Porque ellos saben que su vida peligra y que la filosofía que llega es contraria a la de ellos. Pero hay otros que sencillamente se consideran que están afín con ellos. Bueno, exactamente eso sucede hoy. El enemigo ha logrado disfrazar esta atmósfera para que el hombre no crea la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, recuérdense que hemos estado hablando que la verdad es Dios mismo, que impregna la realidad. Y es de esa realidad, todas las cosas de la creación fueron hechas como un espejo, como una sombra, para que el hombre pudiera darse cuenta que existía algo mucho más perfecto y sublime que las cosas físicas reflejaban. Y el deseo de Dios era motivar el corazón del hombre a tal punto que el hombre le buscara y el hombre anhelara estar en más intimidad con Dios. Pero el hombre no le interesó la verdad. Por eso dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La verdad no es una doctrina. La verdad no es una filosofía. La verdad es la naturaleza misma de Cristo que impregna todas las cosas, opuesta a las tinieblas que gobierna Satanás. Esos son los dos extremos. Hay unos que el Señor escogió y eligió y han aceptado entrar en el rescate, entrar a salir fuera. Recuerda que siempre les he estado enfatizando la definición de lo que es la iglesia. La palabra iglesia no es otra cosa que los llamados a salir fuera. Esos miles de personas que en ese país ahora mismo están montándose los aviones, que están siendo llamados ¿a qué? A salir fuera. Nosotros también hemos sido llamados a salir fuera. De hecho, el arca de Noé es tipo de la iglesia. Y el Señor hoy está edificando esa arca y está entrando ya
a muchos. ¿Para qué? Para salir fuera. Y con esos que salen fuera, entonces el Señor edifica su casa y también forma su cuerpo. Por eso nosotros necesitamos tener tal visión. Pero vosotros, dice el 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, en santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo me considero uno de esos. Aleluya. Escogido desde el principio para salvación, en santificación por el Espíritu, que me eligió, me buscó y está laborando conmigo todavía en la fe, en la verdad. Y ya sabemos que la verdad no es una doctrina, la verdad es Cristo mismo como la realidad de todas las cosas. Y cuando salimos de esta falsedad, entramos en esa realidad. A lo cual también os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra visión de la palabra evangelio después de esta conferencia tiene que cambiar drásticamente. El evangelio no es otra cosa que el llamado a todos los escogidos a que salgan fuera de la atmósfera de corrupción, la atmósfera del mundo, porque ya el precio fue pagado. Ellos solamente lo que necesitan es aceptar el boleto de transferencia. Eso es todo. El boleto de transferencia. El punto D nos dice: el Señor como la verdad y la realidad de todas las cosas es la cura y antídoto para nuestra presente situación. Es por eso que el Señor se presenta como la verdad para contrarrestar el presente siglo de mentira e iniciar un proceso de rescate. Como vuelvo traigo en Gálatas 1:4, rescatarnos del presente siglo maligno. Por eso en Juan 18:37, y esta frase la hemos leído mucho, pero es que está maravillosa esta respuesta del Señor, muy alumbradora. Cuando Pilato entonces le dice: ¿tú eres rey entonces? Y él le dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esas son las palabras del evangelio. Es decir, en medio de la mentira, en medio de la degradación, en medio de este caos, de este mundo que está en proceso de destrucción, Cristo vino para dar testimonio de la verdad. Pero hoy el Señor tiene su extensión en la iglesia. Hoy el Señor tiene su extensión en su cuerpo. Y esa debe ser nuestra respuesta. Para esto hemos venido, para dar testimonio de la verdad. No un testimonio en mi mente, no un testimonio aprendido, sino un testimonio de vida. Romanos 1:16, y aquí vamos a leer, estamos leyendo la Biblia. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ya saben qué evangelio está hablando Pablo. Yo he leído ese versículo 1000 veces, pero cuando yo leía la palabra no me avergüenzo del evangelio, pues yo me imaginaba el evangelio del púlpito, de que arrepiéntete, que si no te vas al infierno. Pablo tenía una visión mucho más amplia.
de lo que es el rescate del hombre del presente siglo por causa de la caída y cómo el hombre, los que han sido elegidos, pueden salir y no podemos avergonzarnos de eso, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, es decir, todos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Esa fue la revelación que Martín Lutero vio en el siglo XVI y le transformó toda su vida. Hasta ese punto, la oscuridad había arropado la humanidad completa, porque los hombres no tenían la Biblia, no tenían acceso a entrar en la palabra. Su espíritu estaba amortecido y eran cristianos sin ser salvos. Y Martín logró ver que el justo no se salva pagando, que el justo no se salva por sacrificios, que el justo se salva creyendo. Y cuando él cree, la vida divina entra dentro de él y sale de la esfera de la muerte y vive. Qué maravillosa revelación y qué maravilloso evangelio. Ese es el evangelio. Y claro, está el otro lado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero fíjense el juego de palabras, cómo se utiliza, que reprimen la verdad. Vea cuánto mueve la palabra verdad. ¿Por qué? Porque ese es el gran problema de nuestro tiempo hoy. Los hombres reprimen la verdad contra la injusticia. Y aquí Pablo vuelve y le trae lo que yo le estoy trayendo siempre al principio de cada mensaje. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo. Lo que le expliqué, hay una realidad espiritual en donde el mundo entero fue hecho y el hombre se supone que viera eso, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso les traje otra vez Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo ha sido constituido por la palabra de Dios y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo llegó esa fe? Esa fe llegó por la predicación de la palabra. La fe llegó por el oír de la palabra. Y esa palabra implantó la fe y entonces produjo la sustantividad de las cosas para creer que la verdad. Creer la verdad. Pero aquí estos capítulos de Romanos que vamos a leer ahora son un gran resumen de la condición que habíamos estado hablando al principio de este mensaje. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay que darle gracias a Dios por el universo, hay que darle gracias a Dios por la creación, pero no, ellos no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón falto de entendimiento fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Y aquí vamos a un punto donde nuestra sociedad, nuestros gobiernos, las escuelas están transformando este asunto que la Biblia claramente presenta aquí.
Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el que es en contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, hoy eso se aplaude. Hoy, si uno habla mal y dice cualquier cosa, entonces uno hasta preso puede meter a uno en ciertos lugares. Imagínense, ¿qué es eso? Cambiando lo bueno por malo y lo malo por bueno. Esa es la transformación que ha surgido dentro de la carne del hombre a este punto. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y como ellos no aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, Dios se salió fuera del asunto y los dejó completamente en las manos del enemigo. Estando atestados de toda injusticia, maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese punto de desobedientes a los padres me estuvo muy interesante. Lamentablemente, muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad salen de la crianza de nuestros hijos y de los hijos en rebelión a sus padres. Necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes a pesar de conocer bien el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la condición ahora. Eso era una profecía, pero hoy, eran atisbos de lo que estaba sucediendo, pero hoy es algo aplaudido por los gobiernos, es algo aplaudido por la sociedad y es rechazado. Si el grupo o las iglesias que intenten traer una palabra como esta, ¿qué es esto? Este es el espíritu de iniquidad, el misterio de iniquidad que está operando en medio de esta sociedad. Por eso necesitamos la verdad. Por eso necesitamos mensajes como esta conferencia para que las iglesias entren en la realidad de la verdad. La verdad presente, la cumbre más elevada de la revelación divina que Dios nos ha dado por medio del ministerio de la era, es la revelación de la economía eterna de Dios. El evangelio de la economía eterna de Dios es el evangelio de la promesa hecha a los patriarcas, a saber, la promesa de que la descendencia de David llegaría a ser hijo de Dios. Esto es, que un descendiente del linaje humano sería hecho un hijo divino. ¿Qué importancia tiene ese punto? Pueden buscarlo después en su bosquejo y entrar en detalle, pero como les digo, estoy trayendo puntos cruciales. Pero ese punto es esencial. Cristo, el Dios del universo, se tuvo que vestir de carne para entrar en esta atmósfera. Y entró en la línea de un hombre llamado David. Y desde la línea de David, que era rey, entonces nace por la línea más de María, obviamente, por la descendencia de María. Jesús entonces nace en la tierra como descendiente, y la Biblia le llama hijo de David. De David, él captura
la descendencia de David, y él la tiene en su ser. Claro está, como muchas veces ya hemos compartido, el Señor tejió el cuerpo del Señor en el vientre de María, que aunque era un cuerpo humano, le sacó, no le permitió, mejor dicho, que se encumbrara ahí la naturaleza satánica que siempre surge cuando alguien nace. Eso no pasó con el Señor, pero sí tenía un cuerpo de carne y de hueso y de sangre, pero la naturaleza satánica no pudo desarrollarse en él. Pero con ese cuerpo de carne, él sí pudo llevar el testimonio ante las potestades y ante las tinieblas para mantenerse en la vida divina y llevar ese cuerpo humano en la vida divina y llevarlo a la muerte. Y al llevarlo a la muerte, llevó también a la muerte todos los que estamos en este cuerpo. Y al aceptarlo a él, la muerte de él valida también nuestra muerte. Todo eso, el apóstol Pablo le tiene un nombre que lamentablemente ese nombre ha sido escondido al cristianismo tradicional. Aparece en Efesios 1:10, utilizando la palabra griega como la dice Pablo, dice: para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en el 3:9 dice: y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y en primera de Timoteo 1:4, Pablo le dice a Timoteo: no presten atención a mitos, genealogías interminables que acarrean disputas, más que la economía de Dios que se funda en la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la economía de Dios? La economía es el arreglo de Dios para llevar a cabo su deseo. La palabra economía lo que significa es administración, dispensación, tomar cuidado de un propósito para llevarlo a cabo. Dios tiene una economía. Dios tiene un gran plan. La combinación de este propósito es mezclar la humanidad con la divinidad. Ese es el propósito, mezclar la humanidad con la divinidad. Él necesita personas que estén abiertas, disponibles para lograr esto. Así que Él arregla todo, hermanos, para lograr esto. Y en esta noche quiero marcarlos. Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra 1000 veces, pero esta noche yo quiero marcarlos de una manera diferente. Porque si nosotros entendemos la aplicación de lo que es la palabra economía, la economía de Dios en nuestras vidas van a cambiar completamente. Y entonces podremos entrar en la realidad de la verdad. Primer punto es que cada cosa que ocurre en nuestras vidas, no importa dónde usted esté y quién usted sea y qué idioma hable ni en qué país usted esté, cada cosa que ocurre para los escogidos de Dios tienen una sola meta. Es que el Señor pueda abrirnos como vasos y Él entrar para que nosotros seamos su morada y que Él pueda penetrar profundo en nuestros corazones para que ya no vivamos nuestra vida, sino que Él se viva en nosotros. Esa es la meta de Dios. Ese es el propósito por el cual usted está aquí esta noche. Ese es el propósito por el cual usted está aquí esta noche. El propósito de la verdad presente es llevar adelante la economía eterna de Dios.
Hoy esa es la verdad. Esa es la verdad presente. Esa es la verdad que el ministerio de la era, que la comunión de los apóstoles nos han puesto en las manos a nosotros. Hoy podemos decir que tenemos a Dios. Hoy tenemos la palabra. Hoy tenemos la revelación. Pero la función de Dios en su palabra tiene una culminación. Y es que podamos llevar a cabo su economía, su plan. Por eso, mirando otra vez los versos, y de alumbrar a todos. Vea qué palabras dice Pablo. Y de alumbrar a todos para que vean. Nosotros necesitamos ver esta noche, hermanos. Necesitamos ser alumbrados para ver cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Necesitamos ver la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. ¿Qué es eso? Eso es encabezar el universo. ¿Qué es eso? Eso es tener un grupo de hombres que tienen la misma naturaleza y la misma vida de Cristo, para que pueda entonces ser el cuerpo de Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es imposible, y nunca lo va a ver, una vaca con una cabeza de caballo. Y el cuerpo de Cristo no puede ser otra cosa que Cristo mismo. Y ese es el trabajo de la economía de Dios. Lograr que el grupo de hombres que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo hoy puedan permitir que la vida divina entre en ellos, los sature, los llene de tal manera que Cristo se ha expresado en ellos. Ese es el trabajo principal de la economía de Dios. Y eso forma el cuerpo de Cristo. Así que hoy tenemos esa realidad. Y esa realidad nos tiene que llevar entonces a las verdades subjetivas. Y el centro que encierra todo el plan y el deseo de Dios en su palabra se llama la economía de Dios. Así que, hermanos, por eso Pablo le dijo a Timoteo, mira, no te distraigas con discusiones, con mitos y genealogías y tratando de convencer a aquel. No. Concéntrate en una sola cosa. Primera Timoteo 1:4. Concéntrate en la economía de Dios. Eso fue lo que le digo ahí. Que se funda en la fe. Es decir, en la fe que entró en ti. La fe que tú crees que el universo completo está sostenido por la verdad. Ahora te toca a ti aplicar esa fe. Y dedícate a llevar a cabo la economía. Eso fue lo que le dijo. Pero en el punto D dice, el asunto de vivir en la economía y por la economía es muy difícil, pues no siempre el deseo de Dios armoniza con nuestro deseo. Y la verdad es que hemos tenido en estos muchos años que hemos estado sirviendo, hemos tenido muchas experiencias de muchas cosas, pero una de las que más recuerdo siempre es parejas que han venido a nosotros buscando nuestra bendición para ellos unirse en matrimonio, pero durante el tiempo que hemos visto ese cortejo, que hemos visto esa trayectoria, hemos visto muchos problemas, no hemos visto a Dios en esa relación de esas parejas. Y solamente le decimos, bueno, nosotros consideramos que ustedes deben esperar un poco más, deben darle un poco más de tiempo al Señor. Se enojan con nosotros muchísimo, o se enojan, o salen enojados. Y
Y entonces se casan por su cuenta. Pero de pronto escuchamos el teléfono: hermanos, tenemos unas situaciones que nos gustaría que nos visiten. Y no podemos más. Este es así, así. Esta es así, así. Este es así, así. Este es así, así. Y no, entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, no, su matrimonio no estaba para la economía. Su matrimonio estaba para ellos. Y como lo hicieron para ellos, entonces no tenía propósito para el Señor. En una de las conferencias que hemos dado sobre este tema, este es uno de los temas más sensibles. ¿Para qué el matrimonio? En el mundo el matrimonio es pues para una pareja tener una mujer tener un hombre, tener hijos, tener dinero, tener su casa, pues, estar contentos. Y después de un tiempo comienza la infidelidad, comienzan los abusos, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el matrimonio en el mundo no tiene propósito. Pero el matrimonio en la iglesia es para la economía. La descendencia del matrimonio es para la economía. ¿Qué es la economía? Que Dios pueda tener su expresión y Dios pueda tener su descendencia para que su cuerpo sea formado, la tierra sea llena de su gloria y su enemigo sea destruido. ¿Acaso todo lo que hacemos pensamos que es para la economía? Conozco parejas que han llorado mucho porque no pueden tener hijos. Y conozco otras parejas que lloran mucho porque tienen hijos. Porque los niños a veces, o los jóvenes, pues no son tan sencillos. Pero ¿saben qué? Los que no tienen hijos y los que tienen hijos, los que sufren con los hijos, los que sufren con las esposas, ¿saben qué? Dios ahora utiliza todo eso también para su economía. Y todo depende de nosotros. Si todas las circunstancias que nos están sucediendo, no importa donde usted esté ahora mismo y qué circunstancia usted esté pasando, yo le traigo a usted lo siguiente. Dígale al Señor: Señor, yo me abro a ti. Yo no tolero esta situación. Yo no tolero este problema. Pero yo me abro a ti para que tú ganes más de mí. Infúndete en mí en medio de esta situación. Yo tengo un familiar muy amado, muy querido, que tiene cáncer. Ella es cristiana. Y me llamó el otro día llorando, que su situación está muy delicada. Pero Dios se le reveló. ¿Sabe qué me dijo? Yo no voy a pedir que Dios me sane. Yo lo que quiero es que Dios me gane. Y eso es bueno decirlo cuando usted está sano, pero cuando usted tiene un cáncer terminal y usted puede decir esas palabras, usted entró dentro de la línea de la economía. ¿Cuántos de nosotros podremos decir eso? Hay un amado hermano que tiene un testimonio muy especial, donde su hija también murió de cáncer. Y la hija, antes de morir, le dijo: papi, no ores por mí para sanarme, porque confiamos que todo está bajo la economía de Dios. Él dice que por primera vez pudo empezar a ver la economía. Cuando nosotros aceptamos los tratos de Dios y aceptamos los procesos de Dios y los aceptamos como parte del proceso de Dios para que Dios logre ganarnos, avanzar en nosotros en su economía, el enemigo es derrotado.
Por eso Romanos 8, 28 y 29, que tanto nos gusta decirlo, pero véalo ahora desde la perspectiva de la economía. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es eso? Esa es la economía de Dios. Dios infundiéndose en el hombre para que el hombre se mezcle con Dios y salga una entidad corporativa que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es humana, pero es divina. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Todas las cosas cooperan para bien. Toda mi vida cristiana yo pensé que como yo era cristiano, todas las cosas me iban a salir bien. Porque ahí dice eso. Pero resulta que ahí no está hablando de nuestras cosas. Las cosas cooperan para bien, pero no a nosotros. Es para Dios. Es para que Dios logre su propósito en el 29. Para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y muchas veces para ser conformados a la imagen de su Hijo, vienen enfermedades. Mueren familiares cercanos queridos. Perdemos el trabajo. Hay accidentes. Hay enfermedades en la familia. Sé que no nos gustan estas cosas. Pero si entendemos el peso de la economía de Dios y el deseo de Dios, entonces Dios puede avanzar. Dios puede avanzar en nosotros. Si nos doblegamos, nos quebramos, abrimos nuestro corazón y todo lo entregamos para que el Señor logre su propósito, logre su economía, Dios va a honrar eso. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16 tiene un grupo de sugerencias aquí muy interesantes. Estad siempre gozosos. Pero se me murió mi hija, o tengo un hijo enfermo, o me quedé sin trabajo, o me tuve un accidente en mi carro. Pablo te dice, estad siempre gozosos. ¿Y cómo yo puedo estar gozoso? Si yo digo, Señor, aún todas estas cosas negativas que están pasando están en tus manos, porque tú las estás logrando para ganarme por causa de tu economía. Le aseguro que la paz llega. Y luego Pablo dice, claro, oren sin cesar. Necesitamos estar tocando al Señor, porque si no caemos como Pedro. Ponemos la mente en las cosas del mundo y no las ponemos las cosas de Dios. Y entonces quien toma ocasión es Satanás, como le pasó a Pedro. Y el 18, dad gracias en todo. Pero usualmente damos gracias a las cosas buenas, pero Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. ¿Cuál es la voluntad? Lo que sea. Lo que sea. Lo que esté pasando. Si es bueno, pues, aleluya, gracias Señor. Pero si es malo, también gracias Señor, porque tú estás operando para tu economía y me estás utilizando para tu economía. Por eso le dije, hermano, que tuve que cambiar el curso de este mensaje, porque fácilmente podemos entrar en toda la teología, todas las cosas de recobro, y nos disfrutamos y la repetimos, pero esta realidad, hermanos, esta realidad de vivir la verdad en la economía de Dios es lo que Dios necesita y es lo que estamos buscando.
Y entonces esta palabra de 1 Tesalonicenses 5:23 tienen un peso especial. Y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, reciba eso, hermano o hermana que está pasando esa situación. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la situación, todas las circunstancias, el Señor lo está usando ¿para qué? Para santificarnos por completo. ¿Y saben qué? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien. Y volvemos a repetirlo. Porque conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. Así que tenemos que decir que nuestra elección tuvo un propósito. Que vengamos a ser hijos de Dios para que Dios cumpla su economía. Y aquí voy a acelerar un poquito, ya el peso de la carga ya lo solté. La afirmación, la descendencia de David llega a ser el Hijo de Dios, se refiere al proceso por el cual Cristo fue designado Hijo primogénito de Dios mediante la resurrección. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, el cual era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Pero ese está amarrado al que llega, al siguiente. La afirmación, la descendencia de David, llega a ser el Hijo de Dios, se refiere al proceso por el cual nosotros somos designados los muchos hijos de Dios mediante la resurrección. Es decir, el número romano 3, que después puede profundizar en todos los detalles de esa verdad, está hablando de que la humanidad de Cristo todavía no había sido designada. No había sido designada. Él era hijo de Dios, porque era el unigénito de Dios, pero en términos de su humanidad, todavía necesitaba entrar por los mismos procesos que nosotros necesitamos entrar para que en un momento dado, en el caso de él, en su resurrección, fue designado hijo primogénito de Dios. Y luego nosotros, aunque hemos recibido la vida divina en nuestro espíritu, también estamos siendo hijificados poco a poco, hasta que en un momento también nosotros seremos ¿qué? Designados los muchos hijos de Dios mediante la resurrección. Todo eso son los pasos de la economía de Dios. Imagínense que en Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Cristo entró en los sufrimientos para poder llevar adelante la economía de Dios. Porque todos, así el que santifica como los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él fue nuestro patrón, fue nuestro modelo. Él entró en el molde del sufrimiento para que nosotros ahora, mediante el proceso de redención, mediante el proceso de regeneración, mediante el proceso de renovación, transformación, conformación, finalmente lleguemos a ser glorificados. Lleguemos a ser glorificados. Así que para eso
necesitamos ser constituidos de la verdad más elevada de la economía eterna de Dios y propagarle mediante el uso de los mensajes del estudio vida de la versión recobro con sus notas. Estos tienen como fin ministrar la vida, liberar la verdad y abrir los libros de la Biblia. Efesios 3:9 nuevamente, y de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El Señor nos alumbre esta noche. Necesitamos ser alumbrados, ser constituidos con esta palabra para que podamos ver cuál es la economía del misterio escondido, que es Cristo en nosotros, como la esperanza que se está forjando dentro de nosotros. Aquí hay varias cositas donde resumen lo que es la economía de Dios. Se las voy a dejar para su estudio particular. Es como un resumen, básicamente, de lo que hemos trabajado. Voy a leer la primera, el proceso de Dios. La economía de Dios es hacerse hombre para que el hombre sea plenamente divinizado, viniendo a ser la imagen y expresión de Cristo, comenzando en la tierra y finalizando en la resurrección de entre los muertos. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y ya ustedes saben que hemos estado combatiendo, utilizando esa palabra combatiendo, la traducción piedad, porque no es una traducción apropiada. En esta semana van a encontrar la palabra divinizar varias veces en su estudio. Así que Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la divinización. ¿Qué es eso? Ejercítate en que la vida divina se te impregne durante toda tu vida. Nuestra vida tiene que estar dispuesta para que Dios logre su deseo. Para eso necesitamos ejercitarnos en medio de cada situación para permitir que Él haga su hogar en nosotros. De esa manera, Él puede producir su cuerpo como su expresión en toda la tierra y su economía sea cumplida. Así que les dejo los otros puntos para su estudio particular, pero consideramos que hemos presentado la carga y esperamos que su visión de la economía de Dios y la operación de la economía de Dios en su vida hoy tenga una nueva visión y una nueva práctica. Señor, gracias te damos por este tiempo. Guía a los santos que han escuchado este mensaje para que puedan entrar en esta dimensión de vida para satisfacer tu economía y satisfacer tu propósito. Danos tal paz, que el Dios de paz siga santificándonos por completo en medio de cada situación, comprendiendo que tú tienes control de todas las cosas, aun aquellas que nosotros no entendemos y aun que nosotros no nos gustan, pero sabemos que son la voluntad tuya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Mario, por esta rica introducción a la semana 6.